sábado de la primera semana del tiempo ordinario, conociendo a Jesucristo por el Evangelio. Lectura del primer libro de Samuel, capítulo 9, versículos del 1 al 4, del 17 al 19 y del capítulo 10, versículo 1. Había un hombre de la tribu de Benjamín, llamado Quis, hijo de Abiel, hijo de Zeror, hijo de Becorat, hijo de Afiaj, hijo de un benjaminita. Era un hombre de buena posición. Tenía un hijo que se llamaba Saúl, que era joven y apuesto. No había entre los hijos de Israel nadie mejor que él. De los hombros para arriba sobrepasa a todo el pueblo. A su padre Quis se le habían extraviado las borricas, y Quis dijo a su hijo Saúl: «Llévate a uno de los criados y ve a buscar las borricas». Cruzaron la montaña de Efraín y atravesaron el territorio de Salisá, pero no las encontraron. Atravesaron el territorio de Saalín, pero no estaban allí. Atravesaron la región de Benjamín y no encontraron nada. Y cuando Samuel vio a Saúl, el Señor le advirtió: «Ese es el hombre de quien te hablé. Ese regirá a mi pueblo». Saúl se acercó a Samuel en medio de la entrada y le dijo: «Haz el favor de indicarme dónde está la casa del vidente». Samuel le respondió: «Yo soy el vidente. Sube delante de mí al alto, y comerán hoy conmigo. Mañana te dejaré marchar y te aclararé cuánto te preocupa». Entonces Samuel tomó el frasco de aceite y lo derramó sobre la cabeza de Saúl y le besó, diciendo: «El Señor te unge como jefe de su herencia. Tú gobernarás al pueblo del Señor y lo librarás de la mano de los enemigos que lo rodean». Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 20. Señor, el rey se alegra por tu fuerza. Señor, el rey se alegra por tu fuerza. Señor, el rey se alegra por tu fuerza, y cuánto goza con tu victoria. Le has concedido el deseo de su corazón, no le has negado lo que pedían sus labios. Señor, el rey se alegra por tu fuerza. Te adelantaste a bendecirlo con el éxito, y has puesto en su cabeza una corona de oro fino. Te pidió vida y se la has concedido, años que se prolongan sin término. Señor, el rey se alegra por tu fuerza. Tu victoria ha engrandecido su fama, lo has vestido de honor y majestad, le concedes bendiciones incesantes, le colmas de gozo en tu presencia. Señor, el rey se alegra por tu fuerza. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 2, versículos del 13 al 17. En aquel tiempo Jesús salió de nuevo a la orilla del mar. Toda la gente acudía a él y él les enseñaba. Al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado junto a la mesa de recaudación de impuestos, y le dijo: «Sígueme». Él se levantó y lo siguió. Y sucedió que estando Jesús a la mesa en casa de Leví, muchos publicanos y pecadores se sentaron con él y sus discípulos, pues eran numerosos los que le seguían. Algunos escribas de los fariseos, al ver que comía con publicanos y pecadores, dijeron a sus discípulos: «¿Por qué come con publicanos y pecadores?». Jesús lo oyó y les dijo: «No necesitan médico los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como siempre, la palabra de Dios está llena de enseñanzas, de revelaciones. Toda la vida de Cristo es revelación.
revelación del Padre, revelación, toda la vida de Cristo es redención. Cada gesto, cada acto nos está redimiendo. Toda la vida de Cristo es misterio de recapitulación. Jesucristo nos está volviendo a la inocencia mucho más grande que antes de que el hombre cometiera el pecado original. Aquí encontramos muchas enseñanzas en los gestos, en las palabras, en los modos de obrar, de actuar de nuestro Señor Jesucristo. Se nos dice que salió de nuevo a la orilla del mar. Jesucristo tenía, podríamos decir, pues, pasión por enseñar, especialmente al aire libre, en medio de la naturaleza, el monte, el río, el campo, el mar. Y aquí salió de nuevo a la orilla del mar, para que valoremos también nuestra naturaleza. En el caso nuestro, en el caso del Perú, en el caso de nuestras tierras, de nuestras parroquias, de nuestra prelatura, hemos sido beneficiados de una manera muy abundante con la naturaleza, el mar, los ríos, las chacras, la orilla del mar. Toda la gente acudía a él. Hay necesidad de seguir acudiendo a él. También ahora necesitamos acudir a él. No porque tengamos una pandemia que todavía no nos deja, no porque de repente, como hace pocos días, o como en cualquier momento, un temblor, un terremoto, sino acudir a él porque lo necesitamos, porque queremos tener su amistad, porque queremos tener una relación muy profunda, muy grande, muy íntima con él. Es Dios hecho hombre y él nos acompaña, él está entre nosotros, él ha querido quedarse entre nosotros y además para enseñarnos, porque dice aquí, toda la gente acudía a él y él les enseñaba. Jesucristo lo sigue haciendo ahora, nos sigue enseñando, nos enseña a través de la iglesia, nos enseña a través nosotros, cada uno, cada cristiano, estamos llamados a seguir difundiendo las palabras y la vida de nuestro Señor Jesucristo, a seguir llevando el evangelio del reino, la buena nueva de Jesucristo, la buena nueva del reino, la buena nueva de nuestra fe. Jesucristo les enseñaba a las orillas del mar a toda la gente que acudía a él. El cristiano también está llamado a enseñar a los demás. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, y sentado junto a la mesa de recaudación de impuestos, y le dijo: sígueme. Jesucristo sigue pasando, Jesucristo sigue llamando, Jesucristo sigue convocando a su seguimiento. También ahora Jesucristo dice: sígueme. Tantos niños, tantos jóvenes, tantas personas que ya no son jóvenes, pueden ser adultos mayores, pero que están en la posibilidad de seguir de manera radical a Jesucristo a través del sacerdocio. Hay que estar atentos, no vaya a ser que Jesucristo les esté haciendo esa llamada. De repente, si ahora, aquí, con motivo de este evangelio, hay un niño, un joven que está escuchando, podría preguntarse: ¿no será que Jesucristo me está diciendo también a mí, sígueme? ¿No será que como a Mateo, que lo fue a buscar a su propio trabajo, un trabajo que era muy objetado en aquellos tiempos, muy resistido, especialmente por los judíos, recaudador de impuestos, porque trabajaba para los romanos, casi como un traidor? Y sin embargo Jesucristo lo fue a buscar ahí, a su trabajo, y le va a decir: sígueme. Y él se levantó y lo siguió. Y le decía: a ti que estás escuchando esto, no vaya a ser que te esté diciendo el Señor, sígueme. Y en todo caso, a todos nos lo dice, porque también al padre de familia le dice: sígueme. A la madre de familia le dice: sígueme.
A los hijos en una familia le dice sígueme. A los hermanos dentro de esa familia le dice sígueme. Al Papa, a los obispos, a los sacerdotes, constantemente nos está diciendo sígueme. A cada bautizado nos está diciendo sígueme. Y efectivamente Él se levantó y lo siguió. Seguir a Jesucristo en la familia, seguir a Jesucristo en el trabajo, seguir a Jesucristo en medio de mis quehaceres cotidianos. Y después de eso, por lo visto, Mateo, que es Leví, el mismo, va a ser el apóstol San Mateo. Va a convocar podríamos decir, una comida, una fiesta en agradecimiento, porque ha sido llamado por Jesús. ¿Y quiénes acuden ahí? Sus amigos. Y sus amigos eran personas de su misma condición, de su trabajo. Por eso dice aquí, y sucedió que estando Jesús a la mesa en casa de Leví, Mateo, muchos publicanos y pecadores se sentaron con él y sus discípulos. Se sentaron con Jesús, publicanos y pecadores. Pero luego San Marcos, que es que nos cuenta esto, dice, pues eran numerosos los que le seguían. ¿A qué se refiere que eran numerosos los que le seguían? Acaba de hacer referencia San Marcos a publicanos y pecadores que están sentados a la mesa con él. Y después dice, porque eran numerosos los que le seguían. Puedo entender que esos numerosos que le seguían eran también publicanos y pecadores que seguían al Señor. Esto nos da también una gran confianza. Puede ser que no termine de romper ese pecado que me ata precisamente a una vida lejos de Dios. Puede ser que todavía no termine con esa cadena que me lleva, que me hunde en el vicio, en el pecado. Pero también esto que me cuenta San Marcos me da una gran confianza de que en algún momento puedo cortar con esa cadena, con eso que me ata al mal. Y más aún con las palabras últimas de este evangelio que pronuncia nuestro Señor. No necesitan médicos los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Cuando hay la oportunidad de leer estas palabras del Señor o de escucharlas, uno dice, felizmente para eso ha venido nuestro Señor. Felizmente para eso ha venido nuestro Señor. No necesitan médicos los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Le damos gracias a nuestro Señor Jesucristo que haya venido especialmente para esto, porque Él ha sido enviado por su Padre Dios para llevarnos a la vida eterna. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.